Bien, la idea de hoy es hablar, como dice el título, de los empleos del futuro y hacer un link a la marca empleadora, ¿no? Cómo preparar también la marca y cómo pensar la marca empleadora en función de las características que muchos autores piensan que van a tener los empleos del futuro. Cuando hablo de los empleos del futuro, siempre digo, ¿son los empleos del futuro o son los empleos del presente? Digo, esto que vamos a hablar hoy, ya está pasando y capaz que muchas cosas de manera incipiente y en algunas organizaciones nada más, pero es algo que ya estamos viviendo y que tampoco es tan futurista. Me presento, mi nombre es Ariel Vázquez, yo estudié Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, ahora estoy finalizando la maestría en Tecnología Educativa en la misma universidad. Trabajo hace unos años como responsable de la licenciatura en Recursos Humanos de UADE, la Universidad Argentina de la Empresa. Coordino la Comisión de Empleos del Futuro, que es una comisión de investigación acá en UADE, y soy miembro también de la Comisión de Teletrabajo de UADE. Estoy bastante involucrado en todo lo que son las temáticas de empleo del futuro y teletrabajo, que están muy vinculadas. Anterior a mi vida académica, que empezó en el 2012, trabajé 15 años en empresas multinacionales, en áreas de recursos humanos, y me especialicé siempre en mercado de trabajo, en empleos, en capacitación y desarrollo. Hecha una presentación lo más breve posible mía, arrancamos con el tema. Hoy vamos a hablar de cómo se transformó el sistema capitalista muy brevemente, para hacer una intro. Digo, no podemos hablar de empleos del futuro sin comprender cómo se ha transformado el sistema económico a nivel mundial en los últimos años. Vamos a hablar de los empleos del futuro y las características que tienen puntualmente los empleos del futuro, y vamos a hablar también de los cambios en el mundo del trabajo, ¿sí? Cómo va a cambiar el mundo del trabajo. Por último, vamos a reflexionar sobre, ¿va a haber un fin o una mutación del trabajo? ¿No? Muchos autores plantean, digo, está como media dividida la biblioteca. Bien, vamos a hablar en principio de cómo se transformó el sistema capitalista en los últimos años. Sobre todo, vamos a hacer hincapié en la tercera revolución industrial y en la cuarta revolución industrial. Todos vimos en el colegio la primera revolución industrial, fines del siglo XVIII, la energía, el vapor como energía, la creación de la industria, bueno, después una segunda revolución industrial con el tema del Fordismo, el Taylorismo, ese sistema capitalista que se intensifica, que se profesionaliza, que encuentra a través de los métodos y la medición de métodos y tiempos el aumento de la productividad, por eso muchos le llaman la revolución de la productividad. Pero hay una disrupción bastante grande en la tercera revolución industrial. Entre la primera y la segunda es como una mejora de la primera, ¿no? Una optimización de la primera revolución industrial. También con el descubrimiento de la electricidad como energía, ¿no? Y la tercera revolución industrial es bastante disruptiva, bastante diferente a las dos anteriores. Se crea el ordenador, ¿sí? O sea, la computación, aparece Internet, de la mano del ordenador y la computación empieza la automatización en las industrias, aquellos algoritmos que pueden reemplazar las tareas humanas, y esto pone en eje central el conocimiento como eje central. ¿Por qué? Porque para poder operar un ordenador, para poder programar un ordenador, para poder utilizar Internet, ¿qué necesitan hoy los seres humanos y los trabajadores? Necesitan conocimiento. Entonces pone el conocimiento como en la centralidad del sistema. Entonces, por un lado, hay una dicotomía, ¿no? Acá, porque por un lado, la persona se vuelve central. ¿Por qué? Porque es la persona quien tiene el conocimiento. Entonces, si el conocimiento es central en la tercera revolución industrial, estamos hablando de la década del 70, más o menos 1970, si la persona tiene conocimiento y se vuelve central, ¿sí?
por un lado, y por el otro lado también la misma automatización y la misma revolución vuelve prescindible a la persona, porque esa automatización reemplaza un montón de tareas que antes realizaban las personas, ¿no? Sobre todo aquellas tareas rutinarias y repetitivas. Entonces, una gran dicotomía, por un lado, la persona es central porque tiene el conocimiento y por otro lado, muchas personas pasan a ser prescindibles porque pasan a ser reemplazadas el, eh, por la automatización. ¿Cuál es la diferencia entre ser prescindible y ser central en este sistema, en esta tercera revolución industrial? La calificación, o sea, el conocimiento. Toda aquella persona que tenga o posea conocimiento se convierte en central. Aquella persona que no lo posee, el sistema la expulsa. ¿Por qué? Porque hoy para estar dentro del sistema incluido se necesita conocimiento, si no sos prescindible por la automatización. Bien, pero muchos autores hablan en el siglo XXI de una nueva revolución industrial, que es la cuarta revolución industrial, donde la realidad es que es como una profundización de la tercera revolución industrial, donde no surge ninguna tecnología tan disruptiva, sino que surgen muchas tecnologías montadas en las tecnologías surgidas en la tercera revolución industrial, en la computación, en Internet. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué se habla de una nueva revolución? Porque en algún punto son una gran cantidad de tecnologías que cambian el paradigma productivo, montadas en la infraestructura de la tercera revolución industrial. Esto que es la inteligencia artificial, ¿no? Eh, a través de los algoritmos, cómo se pueden automatizar tareas, pero ya no solo tareas operativas, ¿sí? Ya no es solo el reemplazo de la mano de obra repetitiva y la mano de obra, digo, me imagino una automotriz, un soldador reemplazado por un brazo robótico de soldadura, sino también hoy vemos, ¿sí?, la inteligencia artificial en procesos, reemplazando mano de obra de procesos cognitivos, por ejemplo, un cajero de un banco, ¿no? Entonces, digo, es reemplazado por una computadora donde uno mismo puede hacer la operación o un chatbot en la parte de atención al cliente también de un banco puede ser. Entonces, es la inteligencia artificial que evoluciona y cada vez reemplaza más tareas humanas. Y no solo tareas operativas físicas, manuales, sino también empieza a reemplazar tareas cognitivas. Me imagino también, por ejemplo, en la recepción de las empresas. Cada vez hay menos recepcionistas y son reemplazadas por un bot de inteligencia artificial donde uno lo va orientando y el bot va devolviéndole respuestas acerca de lo que nosotros le vamos consultando. Con lo cual, por eso se habla, digamos, de una cierta disrupción, por eso una cuarta revolución. También otra cosa que es bastante disruptiva es la tecnología en la nube, todos los sistemas y la infraestructura informática montada en la nube, ¿sí? Esto de la Internet de las cosas, esto quiere decir, digo, puedo operar, por ejemplo, un aire acondicionado, vamos al hogar, un lavarropas, ¿sí? Lo puedo apagar, lo puedo prender, lo puedo configurar todo por Internet desde mi casa, la alarma de mi casa, ¿sí? Eso también es bastante disruptivo, pero obviamente montado en la infraestructura anterior de la tercera revolución. El machine learning, esto que tiene que ver con que los algoritmos a medida que a medida que los vamos usando, van aprendiendo y se van mejorando, ¿sí? Eso también es súper, súper nuevo. Y toda esta combinación de tecnologías permiten la automatización total de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo no solo, como en la tercera revolución industrial, puedo automatizar procesos puntuales, sino que con toda esta combinación de tecnología, yo puedo lograr la automatización total de un proceso productivo. Esto realmente es disruptivo. Entendido esto, digo, no podemos hablar de los empleos del futuro sin tener una visión histórica, socioeconómica de cómo se ha ido transformando el sistema capitalista, que en definitiva es el sistema que desde la revolución industrial, de la primera revolución industrial, fines del siglo XVIII hasta el día de la fecha, seguimos conviviendo con este sistema.
Y también me gustaría hablar un poquito del mundo VICA o VUCA, depende si las siglas, si lo hacemos en inglés o en castellano, ¿no? Este mundo volátil, este mundo con incertidumbre, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Hoy transitamos este tipo de mundo y esto cada vez se va a intensificar más. ¿Qué es el mundo VICA? Volátil es el ritmo de cambio, ¿no? Como dice acá, es la velocidad con la que suceden las cosas. La incertidumbre en cuanto a la falta de claridad acerca del presente, ¿sí? También vivimos en un mundo ambiguo donde no tenemos demasiada claridad de lo que va a suceder. Y también un mundo complejo donde cada decisión que tomamos es abordada por múltiples factores de causa y de consecuencia. Entonces, nosotros siempre en este mundo vamos a trabajar sobre estos dos ejes, sobre cuánto se conoce acerca de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Y como dice el otro eje, que también se pueden predecir los resultados de las acciones. Bueno, cada vez conocemos menos de lo que va a suceder, de este mundo que estamos atravesando, y cada vez podemos predecir menos los resultados, o es más difícil predecir los resultados futuros de las acciones. Más ejemplo de esto, digo, nada más que ejemplifique este mundo VICA es el COVID. Un planeta que cambia y pone en tensión al mundo del trabajo, el COVID-19. El COVID-19 no se conoce nada acerca de él, no se sabe cuándo va a terminar. eh, entonces es esto, hay mucha incertidumbre, es súper complejo los factores de decisión cuando uno gestiona una organización. eh, y nosotros vamos a entrar, y un autor que leí, que se lo recomiendo de paso, que se llama Alessandro Barico, habla de que nosotros estamos entrando y estamos viviendo hace varios años y vamos a seguir viviendo en un mundo de emergencia crónica, un mundo que nos va, un mundo lleno de COVID-19, que nos va a exigir estar preparados para este mundo volátil, ambiguo, complejo, un mundo de emergencia crónica donde este tipo de situaciones que nos desafían y que no sabemos cómo resolver, como fue esto de la pandemia, no va a ser la única. Alessandro Barico es italiano, es un autor italiano, lo recomiendo, escribió un libro que se llama The Game y realmente habla de la sociedad digital y habla un poco de lo que viene y es súper interesante. Entonces, atención con esto, digo, no quería dejar de dar un contexto de por qué los empleos del futuro van a ser como los voy a describir ahora. Y la realidad es que esto no es una predicción, sino es un compilado de lo que muchos autores opinan sobre los empleos del futuro. La mayoría de los autores coinciden en que los empleos del futuro van a ser una combinación de soft skills y de hard skills, o sea, de competencias blandas y competencias duras. Dentro de las competencias blandas, ¿sí? Uno debería prepararse para los empleos del futuro desarrollando la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, y de ahí recomiendo el libro de Daniel Goleman, ¿sí? Me parece bibliografía obligatoria para la vida, y para la vida en general y para la vida organizacional, ni hablar. La capacidad de liderazgo, las relaciones interpersonales, la creatividad, la capacidad de aprendizaje, de reaprender todo el tiempo, eh, la flexibilidad y la empatía. Esas eh, competencias blandas
¿Qué nos van a permitir a nosotros en los empleos del futuro? Es no ser reemplazados por los algoritmos. ¿Qué es lo único que nos diferencia de los algoritmos? Bueno, en fin, todo lo que acabo de nombrar, estas competencias blandas que los algoritmos nunca van a poder llegar a lograr, a desarrollar de la manera que las desarrolla el sujeto. Entonces, ¿qué me diferencia a mí como sujeto de un algoritmo? Bueno, las competencias blandas. Si yo no tengo desarrolladas las competencias blandas, ¿qué diferencia hay entre un sujeto y un algoritmo? ¿Sí? Más adelante, perdón, ahí está. Y por otro lado, como sujeto, para no quedarme y no caer en la obsolescencia profesional, tengo que amigarme con las competencias duras, con esto del análisis de datos. Me tengo que formar en análisis de datos. En pensamiento computacional, cómo operan los algoritmos? ¿Tengo que saber escritura de algoritmos? ¿Tengo que saber programar? Bueno, y ahí es un debate. Personalmente yo pienso que sí, que todas las carreras y todas las profesiones deberíamos tener conocimientos de programación. Me parece que va a ser una competencia transversal como fue el inglés en otra época, y ahora obviamente lo sigue siendo, pero me parece que la programación va a entrar en eso. Nosotros a través de la programación podemos extraer datos, grandes bases de datos, extraer datos, analizarlos y tomar las mejores decisiones. Me parece que hoy los sistemas y la digitalización de las compañías nos arrojan un montón de sistemas y la diferencia, un montón de datos, perdón, no de sistemas, y la diferencia la va a hacer quien sepa extraer esos datos, quien sepa analizarlos, y a través de la programación se pueden extraer, analizar e inclusive trabajar sobre análisis predictivos para la toma de decisiones. Me parece que todos los profesionales que sepan eh, escribir código y algoritmo van a hacer la diferencia, y yo puntualmente considero que es una de las competencias transversales a todas las disciplinas del futuro. No la reduzco solamente al mundo de los sistemas, eh, pero bueno, es un debate y la biblioteca está dividida y es mi opinión personal, y bueno, algunos autores coinciden también conmigo. Eh, Después también las competencias STEM, esto de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Amigarme con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería y con la matemática, ¿sí? Las ciencias son claves para los empleos del futuro. Eh, Hay un concepto que se utiliza mucho que es la estempatía, y es esta que resume lo que les acabo de decir. Es la fusión de las competencias blandas y las competencias duras. Yo, como profesional, si quiero estar preparado para los empleos del futuro, debería desarrollar esta gran competencia que es la empatía, que es la combinación de lo que expliqué anteriormente. Me parece que es un concepto súper potente y que resume un poco la idea que les quería transmitir en el slide anterior. ¿Cómo cambia el mundo del trabajo? ¿Cómo está cambiando y cómo va a cambiar? Y todo esto ya empezó a pasar, pero yo considero que va a incrementarse muchísimo. Primero, yo veo una transformación en el liderazgo de las compañías. La automatización, la digitalización, los algoritmos también han llegado al liderazgo. Yo empecé a estudiar un poco el tema y a analizarlo. Me llamaba mucho la atención las empresas de plataforma. eh, Llámese Uber, Rappi, Globo, Pedido Ya. Me llamaba mucho la atención que en principio había trabajadores que eran liderados, ¿sí?, por un algoritmo. ¿Y por qué pienso yo esto? Un trabajador de Uber no tiene un jefe físico directo. Su jefe es la plataforma, y la plataforma está escrita por algoritmos. ¿Y por qué digo que su jefe es la plataforma y el algoritmo detrás de la plataforma? Porque en realidad
el sistema de premios y castigos de la plataforma está dado por el algoritmo. Cuanto vos más te conectás, más rankeás para que te asignen viajes o pedidos. Cuanto mejor es tu performance, o sea, mejor calificaciones tenés, sos prioridad para la asignación de pedidos, ¿sí? Cuanto peor calificaciones tenés, sos castigado por la aplicación en la asignación de pedidos. Entonces, en algún punto, y no tenés contacto humano, salvo cuando el repartidor, el conductor, digo, decide, tiene algún problema, decide llamar y lo atiende un call center, pero no tiene ningún jefe físico directo con el cual dialogar. Y esto rompe un poco lo que nosotros venimos hablando en el área de gestión de las personas, eh, en cuanto a la importancia del liderazgo humano y todas estas cuestiones que nosotros veníamos hablando y no imaginábamos nunca que un grupo de trabajadores se iba a poder conducir enteramente por un algoritmo y por una plataforma. A mí me llama mucho la atención, es un tema que traigo y digo, ¿y por qué si los trabajadores de las plataformas son conducidos así y la verdad que las plataformas en términos económicos y de negocios son exitosas? Bueno, empieza como a romper un poco los esquemas en los que veníamos pensando. ¿Se podrá trasladar estos esquemas de liderazgo algorítmico a otras actividades, otras disciplinas? Bueno, la verdad no lo sé, pero en principio me llama muchísimo la atención y, y sospecho que algo de esto va a empezar a pasar en otras actividades. Es para seguirlo trabajando y seguirlo debatiendo, es solo una inquietud. Eh, Otra cuestión que creo que está cambiando y va a cambiar notoriamente en el futuro es la diversidad en las organizaciones. No solo las organizaciones diversas, sino los líderes capacitados en términos de diversidad y también con colaboradores diversos, o sea, una organización que piense de manera diversa, que tenga líderes que piensan de manera diversa y que tenga diversidad en los colaboradores. Y cuando digo diversidad en los colaboradores me refiero a diversidad etaria, diversidad de género, diversidad en cuanto a capacidades, eh, cosa que eso antes no sucedía tanto. Hoy se empieza a ver en algunas empresas que empiezan a trabajar muy bien estos temas, son muy pocas lamentablemente, pero creo que vamos hacia ahí. Eh, mm, Esto rompe un poco los esquemas en los que veníamos trabajando antes, donde se hablaba de el perfil, bueno, no quiero nombrar ninguna empresa, ¿no? Pero el perfil X empresa, ¿no? Y uno iba a esa empresa y todos sus trabajadores estaban como, habían salido como de la misma matriz, del mismo molde, ¿no? Eran todos iguales, se vestían todos medio parecidos. Pensabas, eran todos más o menos de la misma del mismo nivel socioeconómico, eh, habían ido a universidades muy parecidas, ¿no? Me parece que los empleos del futuro vienen a romper un poco el molde, porque digamos que los desafíos del futuro necesitan gente diversa para que se piense diverso y se salga de esa caja y de esa endogamia de la igualdad. Eh, Es complejo porque necesita una organización que piense de manera diversa, necesita capacitar a los líderes para que piensen de esta manera y también a los colaboradores que aprendan a vivir en la diversidad. Eso es otro tema también curioso, ¿no? De cómo capacitar a los colaboradores para que uno pueda trabajar en la diversidad. Eh, a uno en general lo que uno ve es que los trabajadores se sienten más cómodos trabajando con trabajadores parecidos. Entonces, bueno, esto viene a romper un poco el paradigma. Los espacios de trabajo es otro ítem que creo que va a cambiar muchísimo y que ya cambió. Y bueno, yo esta charla la vengo dando
antes del COVID, y el COVID lo único que hizo es reafirmar lo que yo había compilado de todos los autores que había leído, ¿no? Esto de los cambios en los espacios de trabajo, bueno, nada más claro que lo que pasó con el COVID. La transformación digital permite y ha permitido y permitió eh, transformar totalmente los espacios de trabajo. El COVID ha acelerado la transformación digital de las empresas, ha permitido el teletrabajo, que antes, ahora vamos a ver algunos gráficos, está bastante eh, opacado. Lo que yo les contaba de la tecnología en la nube, ¿no? De tener todos los sistemas en la nube, permite que el espacio de trabajo sea a cualquier lado, sea tu casa, un bar, una estación de servicio o una casa que te alquilaste de vacaciones. Eh, los espacios de trabajo son difusos ya eh, y van a ser cada vez más difusos. No creo más en esta separación entre el espacio de trabajo y el espacio de ocio, lo cual me parece bastante peligroso también. Pero me parece que cada vez va a ser más difuso el espacio de trabajo y el espacio de ocio, sobre todo en los trabajadores cognitivos, ¿no? Los trabajadores del conocimiento. Eh, Tal vez es más difícil esto en los trabajadores que requieren presencia física, aunque los vendedores, suponte que eran un trabajo físico y presencial, bueno, también eso está migrando al comercio electrónico, así que no sé hasta cuándo va a ser así. Eh, con lo cual, vamos hacia espacios de trabajo difusos, vamos hacia espacios de trabajo que confunden un poco el ocio con el trabajo. Y la realidad es que muchos autores indican que la separación entre ocio y trabajo es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a afectar la salud de los trabajadores? Bueno, hay que ser muy cuidadosos con eso. Me asusta un poco ese tema y las organizaciones van a tener que trabajar en, en manejar esa separación, a ver cómo abordan esa separación. Otra cosa que van a cambiar, que va a cambiar y que ya está cambiando en los empleos del futuro es la modalidad de contratación, ¿no? ¿Cuánto tiempo más le queda a la relación de dependencia? Hay una crisis de la relación laboral de dependencia y acá no hago un juicio de valor, sino solamente una descripción de la realidad. No sé si estoy en desacuerdo o acuerdo con que desaparezca la relación de dependencia, no viene al punto, pero lo que cuento y lo que trato de escribir es lo que está pasando. Las empresas del futuro no contemplan trabajadores en relación de dependencia, por ejemplo, las empresas de plataforma, estas que les contaba, ningún trabajador está contratado en relación de dependencia. Eh, y las crisis como las que hemos vivido, y el mundo VICA, cada vez, si yo estoy en un mundo volátil, complejo, ambiguo, bueno, las empresas cada vez les cierra menos la relación de dependencia. Y empieza a aparecer algo que cada vez está más presente, que es el trabajo por proyecto. Entonces yo me imagino en los empleos del futuro trabajadores volátiles también como el mundo, trabajando por proyectos. De vuelta, no sé si es bueno o malo y es discutible y es otro debate que podemos dar, pero es una descripción de la realidad. Eh, me- una relación de dependencia, a ver, cuán funcional es en un mundo VICA. Eh, y las empresas nuevas que han surgido en la cuarta revolución industrial, como las economías de plataforma, ninguna contempla como variable la contratación en relación de dependencia. Entonces eso también es para reflexionar. Bueno, ¿qué va a pasar con eso, no? Eh, el anteúltimo punto son los vínculos y la convivencia generacional. La verdad que está bastante trillado esto de la diversidad generacional, las generaciones y todo esto, pero lo voy a pasar rapidito, pero también es un mundo que hay que pensar. Las empresas están comandadas y dirigidas muchas por eh, baby boomer, por generación X,
y están ejecutadas por generación de millennials y ahora peor de centennial, ¿no? Que piensan aún más diferente que un baby boomer, por ejemplo. Aquellos nativos digitales y ahí se genera un cortocircuito que hay que saber manejar. Eh, Creo que también es un desafío para los empleos del futuro. eh, Estas generaciones de millennials y centennials que quieren una empresa 100% digital y en la cúpula de la empresa el baby boomer por ahí un poco resistente a los cambios y a la digitalización. Y bueno, ahí hay como, y viene habiendo y va a haber eh, mucha turbulencia. Eh, por último, la agilidad. Empresas ágiles para respuestas ágiles, ¿sí? Empresas digitales son empresas ágiles o deberían ser empresas ágiles para respuestas ágiles. Yo no puedo tener una empresa en un mundo volátil, ambiguo, complejo, con incertidumbre, que dé respuestas a sus trabajadores, que dé respuestas a sus clientes, eh, que no sean ágiles, ¿no? Que se mueva, digo, yo me tengo que mover ágilmente como organización para poder responder lo antes posible a los cambios o poder anticiparme a los cambios, que los cambios son rapidísimos. Entonces, bueno, ¿cómo juega la agilidad en la organización, en la estructura de la organización? A ver cómo estoy de tiempo. Venimos bien, ya estoy cerrando. Vamos a dejar las dudas para el final y las preguntas. Eh, Cuando yo mencionaba un poco la digitalización y mencionaba también un poco el teletrabajo, leí un informe el año pasado de CIPEC, que está muy bueno, eh, donde hace un estudio del potencial de teletrabajo que tiene el mercado de trabajo argentino. O sea, cuántas tareas del mercado de trabajo argentino pueden llegar a ser teletrabajables, ¿sí? Y ahí ellos están midiendo que alrededor del 30% de las tareas que se desarrollan, de los trabajos que se desarrollan en el mercado argentino, pueden llegar a ser teletrabajables, o sea, pueden ser sustituidos por teletrabajo. Por eso habla de potencial de teletrabajo. Me pareció un estudio muy interesante, no había visto nada al respecto hasta ahora. Los recomiendo también el CIPEC, el que le interese estos temas, tiene una comisión de empleos del futuro más que interesante. Y también extraje de CIPEC un contraste terrible, ¿no? Porque estos son datos del 2017, porque no hay datos, pues salen de la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, entonces hay datos hasta el 2017, pero ellos publican que de las empresas argentinas, ¿sí? Solo el 10%, menos del 10%, el 5%, aplica teletrabajo. Y solamente el 10% de los trabajadores argentinos teletrabajan. Es una locura. Versus el potencial que veíamos antes de teletrabajo. Esto es 2017, el teletrabajo estaba totalmente hecho a un lado. Las empresas eran, y muchas siguen siendo, muy reticentes al teletrabajo. Entonces quiero demostrar un poco la necesidad que hay de digitalización, la necesidad que hay de teletrabajo, pero también la realidad, ¿no? Esta es la realidad y era la foto del 2017. Yo creo que esto seguramente ha sido forzado y ha cambiado por el COVID, pero ¿qué va a pasar cuando pase el COVID y volvamos nuevamente a una nueva normalidad? ¿Seguiremos en teletrabajo o volvemos de vuelta a la presencialidad absoluta? ¿O terminamos en un blended? El cambio está en nuestro mindset. Si nosotros no cambiamos, si las organizaciones y las personas que conforman la organización no cambian la manera de pensar, va a ser muy difícil. Entonces vamos a volver todo a como era antes. Y nosotros tenemos que ir, como dice CIPEC en sus informes, cada día más hacia una economía de baja proximidad física. ¿Para qué? Para enfrentar lo que dice Barico, esto de vivir en un mundo de emergencia crónica,
para poder enfrentar a un mundo VICA, volátil y con incertidumbre, complejo y ambiguo. Y una economía de baja proximidad física es una economía digital. Es una economía digital, que la digitalización la atraviesa y permite a través de la digitalización la baja proximidad física. Si nosotros hubiésemos tenido una economía digitalizada, seguramente no nos hubiese afectado tanto la pandemia y la transformación no hubiese sido tan grande y tan abrupta. Para mí, el algoritmo de la transformación radica en que el Estado tiene tres variables y por eso es como una fórmula y me parece que tiene que contemplar al Estado, tiene que contemplar la inversión privada y también a los sindicatos. El Estado brindando infraestructura, leyes amenas hacia una digitalización, ahora salió hace poco la ley de teletrabajo, que es bastante cuestionada por muchas organizaciones. Eh, y también el Estado tiene que ayudar a la reconversión de la fuerza de trabajo. Bueno, ¿qué pasa con aquellos eh, trabajadores que son expulsados del sistema por no estar calificados? Eh, y cuando digo infraestructura nosotros en Argentina nos alejamos 50 kilómetros de Buenos Aires y no tenemos internet. Eh, y eso, ¿cómo podemos hablar de una digitalización y una economía de baja proximidad física si no tengo infraestructura que la respalde? Necesitamos inversión privada, para eso necesitamos un contexto ameno para la inversión que permita que sea certero para poder invertir. Necesitamos crédito y necesitamos que las empresas también capaciten a la fuerza de trabajo, ¿no? Y también necesitamos de los sindicatos, necesitamos convenios colectivos para la era digital, no convenios colectivos de trabajo de la década del 70. Y necesitamos también reconversión de la fuerza de trabajo, que los sindicatos se empujen a reconvertir la fuerza de trabajo. Me imagino, y como ejemplo doy a los trabajadores del peaje, hoy está toda la tecnología para poder manejar los peajes en forma automática, sin embargo seguimos teniendo cajeros, porque uno de los debates es, bueno, ¿qué hacemos con todas esas personas que hoy trabajan en esa posición y van a quedar expulsadas, ¿no? Si digitalizamos todo el cobro del peaje. Bueno, ahí necesitamos del Estado, necesitamos del privado y necesitamos de los sindicatos también. Es demasiado compleja la salida, ¿sí? Y por eso necesitamos una articulación. Ahora, ¿cómo ser una marca, bueno, empleadora, que ahí salió cortado, no sé por qué, atractiva en el mundo que viene? Si tengo que relacionar la marca empleadora con todo lo que venimos viendo, me parece que como organizaciones, eh, la marca empleadora tiene que ser y que comunicar eh, la digitalización, el teletrabajo, una organización diversa y una organización ágil. O sea, me tengo que convertir y tengo que ir hacia una organización digital, una organización que contemple teletrabajo, una organización diversa y una organización ágil. Para eso tengo que hacerlo y tengo que comunicarlo, y de eso se trata la marca empleadora. Creo que hay muchas charlas con respecto en este ciclo con respecto a la comunicación de la marca empleadora, me parece clave, pero para poder comunicar algo primero tengo que serlo. Y me parece que relacionando todo lo que vinimos viendo hasta ahora, eh, la marca empleadora tiene que tener estas características para poder ser atractiva en el mundo que viene. Por último, les dejo algunas preguntas. ¿Es el fin del trabajo? Muchos hablan de que hay un fin del trabajo, ¿no? Que vamos a llegar a una automatización total donde no va a hacer falta el trabajo o va a hacer falta muy poco trabajo humano. ¿Qué trabajos van a desaparecer? ¿Sí? Esa es otra pregunta. Y vamos hacia un ingreso ciudadano. A ver, muchos países están pensando en que obviamente la digitalización va a quitar muchos puestos de trabajo y no es fácil reconvertir a las personas hacia los nuevos trabajos.
Entonces están hablando de un ingreso ciudadano. Les recomiendo leer las experiencias de Noruega, Finlandia, en Estados Unidos, de California, donde se piensa un ingreso básico por ser ciudadano, y de esa manera garantizar e inyectar dinero al mercado y garantizar el consumo. Lo que piensan en muchos países y los que están a favor del ingreso ciudadano es, bueno, cada vez el sistema capitalista está preparado para producir más y mejor, pero cada vez expulsa más gente, cada vez hay menos ingresos, entonces vamos a producir mucho más y no va a haber gente que lo consuma. Entonces también el sistema ese que produce más y mejor necesita gente que lo consuma. Así que muchos países están hablando de esto, inclusive eh, los creadores de Facebook, de Twitter, y algunos otros más, de Amazon también, están impulsando este tipo de ingresos. Es discutible y también es para otra charla y para otro debate, pero es algo que está pasando y han hecho pruebas en todos los países, que en Suiza también, en todos estos países que yo les comenté, con algunos con mejores resultados en alguno y con otros resultados más negativos en otro. ¿Qué trabajos desaparecerán? Van a desaparecer eh, todos aquellos trabajos repetitivos que ya están desapareciendo, pero ojo, no solo los manuales, también los trabajos cognitivos repetitivos que no agreguen valor y que no y que carezcan de todas las habilidades blandas, ¿sí? Eh, Así que esas Ahí son acá las tenemos preguntas una que digo, pregunta. no tengo certezas en las respuestas, pero bueno, sí algunos lineamientos y está bueno que dejárselas abiertas para que lo piensen ustedes. Bien. Y la última pregunta es, ¿estás preparado, no? Pensarse ustedes como trabajadores, bueno, ¿cuán desarrolladas tienen las habilidades blandas? ¿Cuán desarrolladas tienen las habilidades duras? Aquellos que estamos formados por ahí más en habilidades blandas, creo que tenemos que profundizar las habilidades duras, y aquellos que tienen como más facilidad porque estudiaron por ahí carreras y tienen formación más dura, no pueden dejar de formarse en habilidades blandas. Creo que esa es como la conclusión rápida, porque estoy corriendo con el tiempo. Y por último, agradeciéndolo a todos por haberme escuchado, los invito a este programa de marca empleadora que vamos a estar desarrollando en WADE. Iniciamos el 5 de mayo, donde tenemos como cuerpo docente a Brenda y a Dafne como líderes de marca empleadora, representando a mi bucle. Voy a estar yo también y vamos a tener speakers de las principales organizaciones responsables de marcas de gestionar la marca empleadora. Es un programa que tiene 20 horas, que lanza el 5 de mayo y bueno, cualquiera que esté interesado me puede escribir y me consulta. Es todo virtual y bueno, es realmente un programa de actualización súper grande. Gracias por escucharme. Ahí tienen mi mail como para hacerme algún tipo de consulta por la charla. Tiene garantía la charla o si no, si quieren por el programa también averiguar los contenidos y eso, les mandamos info a, a su correo y nos contactamos. arvasquez@uade.edu.ar. Me contactan por ahí para lo que sea. Un gusto como siempre hablar de estos temas que me apasionan muchísimo. Gracias nuevamente mi bucle, gracias a todos.